Ser luz. Ser luz es lo que desde el día de nuestro bautismo, con un cirio encendido a nuestros padres y padrinos, se les dijo: reciban la luz de Cristo para iluminarla en todas nuestras vidas. Y es una luz que ha encendido Dios, es una gracia que Dios nos ha dado desde el día de nuestro bautismo. Y eso hay que reconocerlo, y eso hay que redescubrirlo, y eso hay que aprovecharlo. Tenemos la luz de Dios en nuestro corazón. Tenemos la luz de Dios en nuestro bautismo, desde nuestro bautismo. Tenemos la luz de Dios cuando nos confesamos, tenemos la luz de Dios cuando comulgamos, tenemos la luz de Dios en cada sacramento, tenemos la luz de Dios que hay que avivarla cada vez más para hacer el bien a tantos, para hacer el bien a tantos. Porque el Señor nos dice que esa luz tiene que brillar. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. A veces vemos esto como muy negativo y que Dios es malo. No, tenemos la luz. Si la acrecentamos, será algo que ilumine totalmente. Si la dejamos apagar, pues será algo que no servirá para nada. Hoy recordamos a esos santos de Corea. Y es ver que esa evangelización comenzó en el siglo XIX. Y uno ve hoy a los coreanos en muchos lugares de peregrinación o en otros sitios con una fe, con una dedicación, Hubo muchos mártires y ellos han aprendido y han disfrutado esa herencia de esos mártires para vivir radical y totalmente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos evangelizados en siglo XVI y ojalá fuéramos tan fervorosos como esas personas. Que nosotros estemos aprovechando también, como lo hacen hoy los coreanos, esa luz que encendieron sus primeros misioneros, que vivieron el martirio. Pero ¿cuántos primeros misioneros hemos tenido nosotros? En nuestra casa, una religiosa, un sacerdote, un obispo, un catequista, una persona que me hable de Dios y que haya encendido esa fe en Dios. Un predicador que escuché y que encendió o aumentó más y más esa luz y esa gracia de Dios en mi vida. Y eso hay que agradecerlo. ¿Cómo se enciende la luz? ¿Cómo se aviva la luz que el Señor nos dio desde el día de nuestro bautismo? Y las maravillas las hace el Señor. Las maravillas las hace el Señor y que a veces no nos demos cuenta de esas maravillas que hace el Señor cuando a través de nosotros o en nosotros, por otro que nos habló de Dios, se enciende y se aviva totalmente la luz de Cristo. La primera lectura, comenzamos el libro de Esdras, y es el retorno del pueblo de Dios a Jerusalén después de 70 años de destierro en Babilonia. Pero entonces, ¿cómo se da ese destierro? Entonces, el pueblo no fue fiel, y por la infidelidad del pueblo, pues cae en manos de Nabucodonosor y se los lleva para Babilonia, desterrados allá. Y allá se comienza a dispersar esa fe, se comienza
a perder esa originalidad de la fe del pueblo judío. Allá comienza lo que se llama la diáspora, o sea que lo que hoy estamos leyendo, ya muchos judíos no se regresan a Jerusalén, sino que se van para otro lado, pues a vivir su fe por allá. Pero ¿por qué cae Jerusalén? ¿Por qué son desterrados? Porque no son fieles al Señor. Entonces se habla del destierro en Babilonia, de los 70 años, pero también hay que hablar, tanto en ellos como en nosotros, de nuestra falta de fidelidad a Dios, nuestra falta de amor de Dios, que el Señor encendió en nosotros una luz y la hemos dejado apagar y no la vivamos. O de la otra manera también vemos en esta lectura del capítulo 1 de Esdras, cuando Ciro, el rey de Persia, que saca un edicto y dice: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos, y entonces todos los que sean de Jerusalén, váyanse para allá y vamos a darle todo lo que necesitan para que reconstruyan su templo. ¿Cómo Ciro llegó a esto? ¿Cómo el rey de Persia llegó a eso? Posiblemente le importaba o no le importaba a ese pueblo. Él era el rey, había vencido allí a los babilonios, había vencido a toda esa gente. Y el copero del rey, o sea, aquel que probaba primero el vino antes que el rey, por si estaba envenenado, pues se moría el copero, no se moría el rey. Entonces este copero del rey le dice: es que nosotros somos un pueblo que estamos acá desde hace tanto tiempo y nosotros somos de Jerusalén y allá teníamos el templo. Y por un copero que a nivel social de pronto no representaba mucho, pero a nivel de la historia de la salvación fue el que abrió la puerta a esto. El copero del rey le dice y le cuenta la historia de su pueblo, porque están allí desterrados. Y el rey Ciro dice: no, pues que se vayan, que se vayan. Esa luz grandota, oh sí, el rey Ciro fue el que... ¿Y por qué el rey Ciro llegó a eso? Por el humilde copero que encendió en él esa luz. Entonces ese rey fue instrumento de Dios, porque el copero fue instrumento de Dios para el rey. A veces nosotros, ante personas que entre comillas son muy importantes, pensamos que no podemos decir nada, ni hacer nada, ni valemos nada. Y hoy la palabra del Señor nos está recordando todo lo contrario. El rey de Persia es iluminado por el copero. Y el copero pues estaría dispuesto todos los días a morir si probaba el vino del rey envenenado, pues se moría y su vida no valía gran cosa ante esos ojos. Pero miren todo lo que valió para que el pueblo otra vez volviera a Jerusalén, volviera a reconstruir, volviera a todo. La luz del Señor da alegría al corazón. Por eso muy bien, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Nos dice muy bien el Salmo 125. Que nosotros nos alegremos, que nosotros disfrutemos de las gracias, de la misericordia y de los regalos del Señor. Que agradezcamos la luz que hemos recibido de Dios por familia, catequistas, sacerdotes, religiosas, predicadores, pero que también seamos responsables en dar la luz de Dios a otros que lo necesitan, y mucho más en un mundo como el de hoy, que necesita tanto y tanto de testigos del Señor. Amén.